Buenos días, jóvenes. El día de hoy trabajaremos el tema Fundamentos Generales de las Energías Renovables, contexto latinoamericano. El propósito de esta clase asíncrona es analizar un poco el contexto de las energías renovables en América Latina, ver lo que es el potencial energético y analizar un poco el tema de los mapas de potencia y radiación, que son conceptos importantes y ustedes deben de conocer como futuros técnicos en fuentes alternas de energía, ¿ok? Permítanme hablarles un poco sobre lo que son las proyecciones de crecimiento y los retos a los que se enfrenta lo que es la energía renovable, principalmente en la parte de América Latina. Por ejemplo, México, Chile y Argentina, pues se consideran entre los más principales actores después de Brasil. Por ejemplo, la energía solar en México se ha cuadruplicado desde el año 2018 y ha podido alcanzar hasta 2.5 gigavatios de generación a nivel del país, ¿no? Tomando en cuenta que en México tenemos una de las plantas más grandes de América Latina, ¿no? Creo que está en Sonora la planta. Bueno, esto pues ha sido en parte por las investigaciones que se han hecho, ¿no? Por la investigación y por las innovaciones y contratos que se han venido haciendo principalmente en este campo, ¿no? Porque pues saben que ahorita estamos en un periodo de transición, ¿no? Estamos ya intentando cambiar de las energías fósiles a energías renovables, principalmente por el tema del cambio climático, ¿no? Pero sin embargo, entre esta transición pues nos vamos a enfrentar a distintos retos, ¿no? Entre los principales retos que podemos decir que se encuentran está, por ejemplo, el reto del gran aumento de niveles de urbanización y concentración económica, ¿no? Y pues obviamente al haber más población en diferentes zonas, pues va a haber más aumento en cuanto a la parte de generación de energía, ¿no? Y aquí obviamente se van a requerir personas o gente capacitada en ciertos campos para poder hacer llegar esta energía, ¿no? Y aquí es donde entran las energías renovables, ¿no? También pues está el tema de las nuevas tecnologías, ¿no? Porque cada año se van haciendo nuevos descubrimientos, cada año se van inventando nuevas tecnologías, se van creando nuevos tipos de paneles. Por ejemplo, ahorita los paneles fotovoltaicos, pues actualmente no son 100% eficientes, ¿no? Pero se está buscando crear tecnologías que hagan que esos paneles generen mucha más energía o incluso fusionen dos tipos de generación, ¿no? Por ejemplo, ven que ya existen paneles que generan energía, tanto fotoeléctrica como energía térmica, ¿no? Que calientan agua, ¿no? O sea, tienen ya esa doble función, ¿no? También otro de los aspectos que nos vamos a ir enfrentando, pues van a ser cambios en los patrones energéticos mundiales, ¿no? Por ejemplo, como el exceso de oferta de petróleo, ¿no? Ven que el petróleo actualmente, pues hay países que producen mucho petróleo, inundan el mercado de barriles y pues por consecuente va bajando esto, ¿no? Y qué implicaciones, pues implican cuestiones para la seguridad energética, el comercio y el costo de energía a nivel mundial, ¿ok? Otra cuestión va a ser el impacto del cambio climático, ¿no? Y en este caso, el suministro de energía y seguridad energética, pues va a ir causando daños a nuestro medio ambiente, ¿no? Ya tenemos aquí el primer daño, ¿no? Los casos del derretimiento de los casquetes polares, el derretimiento del permafrost en las zonas que no se había visto en cientos de años, que hay países que al estar bajo el nivel del mar, pues corren el riesgo de desaparecer, ¿no? Y todo esto por pues, un mal uso de la energía, ¿no? De las energías fósiles, por tantas emisiones de CO2 al ambiente, ¿no? Y el calentamiento del planeta. También dentro de esto, pues vienen los aumentos de las restricciones financieras, ¿no? Por ejemplo, el financiamiento de infraestructuras energéticas, pues seguirá siendo un reto, ¿no? Porque se seguirá teniendo que recurrir a financiamientos de terceros, ¿no? Para poder mantener y construir algunas estructuras para generación de energía, ¿no? Como las llamadas plantas solares o grandes sistemas eólicos, ¿no? Y pues bueno, dentro de todo esto, pues países como Brasil, Chile y México y Perú y otros miembros de la conocida Alianza de Energía y Clima de las Américas, pues ya han iniciado cambios hacia una economía menos intensa energéticamente, ¿no? Aprovechando obviamente los recursos renovables que tenemos en América Latina para intentar aumentar la eficiencia económica mientras se reducen necesidades de inversión en infraestructura energética. ¿Ok, jóvenes? Esto que acabo de comentar, chicos, es básicamente un panorama general de lo que es el contexto que tenemos en nuestra región, que es América Latina, ¿no? Eso incluye a México, obviamente, porque aunque estamos literal, bueno, geográficamente pertenecemos a Norteamérica, de México para abajo, pues se considera América Latina, ¿no? Ahora, chicos, para ir entrando en contexto, ya entrando en lo que es la temática
de nuestra sesión del día de hoy, pues vamos a hablar sobre lo que es la matriz energética, ¿no? Ustedes de forma autónoma investigaron un poco al respecto, ¿no? Y se habrán dado cuenta que una matriz energética, pues básicamente es la composición, podría decirse, o la distribución de todos los tipos de generación de energía que se tienen, ¿no? Aquí, por ejemplo, la definición nos dice que la matriz energética es una representación cuantitativa de la totalidad de energía que utiliza un país, ¿no? O en este caso también podremos tener una matriz a nivel mundial, ¿no? E indica la incidencia relativa de las fuentes de las que procede cada tipo de energía, ¿no? Por ejemplo, si vemos la gráfica que yo les estoy presentando aquí, que es una gráfica algo vieja, pero nos da una idea, ¿no? Aquí vamos a tener los diferentes tipos de energía, ¿no? Por ejemplo, vamos a tener que el petróleo a nivel mundial ocupaba en el 2002 el 34%, el carbón el 30%, el gas el 24%, la hidroenergía, o sea, lo que es la energía térmica el 6%, la energía nuclear apenas el 5%, y en ese año las energías renovables apenas si se alcanzaban al 1%, eso en un contexto mundial. Sin embargo, obviamente estos datos han cambiado, ¿no? Porque las tecnologías han ido cambiando o evolucionando en los últimos 10 años y obviamente pues estos cambios por país pues se han venido dando, ¿no? O sea, la energía renovable no es todavía, no abarca grandes niveles, pero ya está empezando a tener mejoras o ha tenido avances en estos terrenos, ¿no? Por ejemplo, para el caso de Latinoamérica, la matriz energética pues va a estar compuesta principalmente por la generación de tipo térmica e hidráulica. ¿Por qué por estas dos jóvenes? América Latina, si nosotros nos ponemos a analizar un poco de geografía, de orografía y de hidrografía, se van a dar cuenta que América Latina cuenta con muchos ríos. Eh, eh, y pues obviamente esos ríos pues corresponden a una parte importante de la generación de energía, ¿no? También está la parte térmica, ¿no? La parte que sale del subsuelo, ¿no? La que utilizan, o también a esta podremos añadir lo que es la quema de gas, ¿no? O sea, utilizando el gas natural para calentar agua y para poder correr turbinas, ¿no? Y pues obviamente, pues aquí estamos diciendo que de toda la matriz que se podría considerar, ¿no? Como en este caso la matriz mundial, imagínense esta, pero en términos de América Latina, pues el 89% de esta matriz involucra a la energía, al uso de energías normales, ¿no? A energías convencionales, ¿no? Pero en cuanto a las energías no convencionales, estamos hablando de las energías alternas, apenas el 9%, ¿no? En donde la eólica pues destaca como la más usada, ¿no? Dentro de esto también vamos a hablar, ¿no? Que la matriz energética surge como surge otro término que se llama matriz diversificada. Y esta obviamente se refiere ya a las matrices en las que participan cada país, ¿no? Cada país, incluyendo México, tenemos una matriz diversificada, ¿no? Una matriz que nos indica los diferentes tipos de energía que se producen y cuáles ocupan ¿cómo se llama? Mayor incidencia. Por ejemplo, si nosotros investigamos un poco la matriz energética de Brasil, pues vamos a darnos cuenta que aquí las energías hidroeléctricas y térmicas pues son las que mayor impacto tienen en cuanto a la generación de energía, ¿no? Hablando obviamente de Brasil, ¿no? Si buscamos en otros datos como México o Chile, pues también vamos a encontrar ciertas cuestiones parecidas, ¿no? Esa parte se las invito a que la investiguen porque recuerden que como se quedó como una actividad que ustedes investigaran un poco sobre el tema de la matriz energía diversificada, ¿no? Y que entendieran cómo se distribuyen los diferentes tipos de energía, ¿no? Potencia solar instalada fotovoltaica en Latinoamérica. Para continuar con nuestra sesión, vamos a tener que tocar un poquito este tema, ¿no? Para que vayamos conociendo, chicos, lo que es este concepto de potencia solar. Primeramente, vamos a hablar un poco sobre datos, ¿no? Si nosotros nos vamos a datos del 2017, como podemos ver en esta gráfica, podemos visualizar que Latinoamérica contaba con una potencia instalada de 8.377 megawatts, representando solamente el 2% de ese año, ¿no? Como hemos venido diciendo a lo largo de esta sesión,
pues los países que más se han destacado en este tema son Chile, Brasil y México, ¿no? Pues poseemos el 77% de la capacidad total instalada, ¿no? Con capacidades desde 2.384, 2.106 y 1984, ¿no? En este caso, el de 1984 correspondería a México, ¿ok, chicos? Esto es importante saberlo, ¿no? Porque como ustedes analizarán estas gráficas, pues aquí los que lideramos o los países que lideran en este caso son Chile, Brasil y México, ¿no? Pero la pregunta es que ustedes harán, ¿y de dónde sale esta información? ¿De dónde sacan estos datos? Bueno, para ello se recurre a algo que se llama mapas de radiación y potencia. ¿Sale? Estos mapas son básicamente un conjunto que representan la distribución espacial del potencial energético solar, ¿no? Hablando en específico de un lugar, ¿no? Y estos mapas, pues como dice aquí, pueden representar datos de promedio diario de radiación global, brillo de radiación ultravioleta, que incide sobre superficies planas, ¿no? Cada una de estas valores, pues dice que representan valores promedios en el tiempo, ¿ok? Para esto, para entender bien este concepto de lo que es la radiación global en un sitio, para poder analizarlo, nosotros tenemos que tener en claro o tenemos que recordar los tipos de radiación, ¿no? Recuerden que cuando hablamos de radiación solar, hablamos de la radiación que incide directamente en un sitio, ¿no? Y a esta se le va a llamar radiación global. Esta radiación global pues va a estar representada por tres tipos de componentes. El primer componente es la radiación directa. ¿Y qué es la radiación directa, jóvenes? Pues es la radiación que llega a un sitio, por ejemplo, en esta gráfica que vemos aquí, un panel fotovoltaico, es la radiación que nos podría llegar, por ejemplo, en un día soleado, ¿no? Un día cuando no tenemos nubes, la radiación más poderosa, ¿no? Y es la radiación que más genera energía por metro cuadrado, ¿no? De esta, pues tenemos otra componente que es la radiación difusa. ¿Y cuál es la radiación difusa? Es, por ejemplo, cuando un día está nublado, es un tipo de radiación que nos va a llegar por todas partes, ¿no? Es una radiación que se dispersa en la atmósfera, en las nubes, y nos llega con un poquito menos de intensidad, ¿no? Obviamente, el comportamiento de esta radiación es diferente a la radiación directa, pero de todas formas, cuando llega a una superficie, o incide, por ejemplo, en este caso un panel solar, también genera energía eléctrica, ¿no? Más adelante, cuando vayamos internándonos en estos temas, vamos a ir analizando un poquito más las características de estos tipos de radiación. Ahorita solamente es para que contextualizar este tema, ¿no? Y después de esto, pues vamos a tener otro tipo de radiación, ¿no? Que es la radiación reflejada, que sería la tercera componente. Y esta es la radiación que llega de las superficies que están alrededor, por ejemplo, en este caso, de un panel fotovoltaico, ¿no? Por ejemplo, la radiación llega, rebota, por ejemplo, en un piso y pueden incidir directamente en el panel, ¿no? En general, estos tres tipos de radiación, pues se convierten en lo que es la radiación sobre una superficie plana, ¿no? Como lo vemos aquí en esta imagen, son los tipos de radiación que inciden directamente sobre esta superficie. Entonces, entender estos tres conceptos a mí es lo que me va a ayudar a hablar sobre lo que son mapas de radiación, ¿no? Si tú entiendes estos tres conceptos, pues puedes entender o vas a poder llegar a analizar los diferentes mapas de radiación. ¿Y a mí para qué me van a servir los mapas de radiación? Te estarás preguntando. Bueno, los mapas de radiación, como lo dije al inicio de esta parte, son los mapas que nos van a mostrar a nosotros el potencial energético que tenemos en esa zona o en ese lugar, ¿no? Por ejemplo, aquí tenemos el primer tipo de mapa, que es el mapa de radiación horizontal, que nos muestra la cantidad de energía solar incidente por metro cuadrado, ¿no? En este caso, este valor pues, lo vamos a analizar en kilowatt hora metro cuadrado, y a la cantidad y a las unidades sobre las que se van a medir se les va a llamar hora solar pico, ¿no? Este concepto de hora sol pico, como dije, lo vamos a analizar un poco más adelante, cuando estemos trabajando ya sobre los temas de radiación solar, no más que nada en la parte de operación, donde vamos a hablar sobre la operación de los paneles. Ahí vamos a tocar un poquito más a fondo este tema, ¿no? Ahorita lo importante es que aprendamos primero a distinguir estos tipos de mapas, ¿no? Que son los mapas de radiación horizontal y el segundo tipo de mapa, que es el mapa de potencial eléctrico, ¿no? En este mapa se define en kilowatt hora o kilowatt hora pico, indica la cantidad de electricidad que genera un sistema fotovoltaico a una capacidad instalada máxima de 1 kilowatt, ¿sale? Bueno, a nivel general, chicos, estos dos tipos de mapas, ustedes los ocupan principalmente para hacer análisis de sitio, ¿no? Para poder determinar cómo es el potencial eléctrico, antes de hacer pruebas obviamente físicas, obviamente antes de llegar al lugar y poder
poder hacer a lo mejor una instalación, ¿no? Estos mapas nos van a ayudar o nos van a proporcionar información más veraz, más exacta, información real de la cantidad o la capacidad de energía que se puede generar en ese lugar en particular, ¿ok? Durante la fase práctica iremos ahondando un poco más sobre esto, ¿no? E iremos familiarizándonos con el uso de este tipo de mapas fotovoltaicos, ¿ok? Muy bien. Ahora, para finalizar esta parte teórica, pues bueno, vamos a decir que en Latinoamérica, pues la radiación promedio va a estar entre rangos de 4.6 a 5.8. ¿De dónde sacamos eso? Lo sacamos de esta parte. Si nosotros analizamos esta tablita, nos vamos a dar cuenta que lo que corresponde a América Latina va a tener un rango que va entre los 5.6 aproximadamente, más o menos por acá, y 5.8. Esto tomando en cuenta la distribución de colores que representan obviamente la cantidad de radiación que se visualiza acá, ¿ok? La radiación diaria. Entonces, eso vendría siendo el potencial fotovoltaico. Y si nosotros nos vamos un poquito más a zonas más específicas, pues nosotros nos vamos a dar cuenta que las zonas que mayor radiación tienen son, por ejemplo, la costa este de México, algunas partes de Brasil, Chile, por ejemplo. Si ustedes se dan cuenta, es de los países que tiene un mayor potencial en cuanto a generación eléctrica, ¿no? Entonces, todo esto que estamos ahorita visualizando lo vamos a ir analizando a lo largo de las sesiones de clase. Y a partir de esto, pues vamos a ir creando algunas prácticas donde ustedes se van a ir familiarizando con el uso de estos mapas